Francisco, un gusto verte aquí en el GRI de Colombia y muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti, Leo. Muchos ya conocen la plataforma Home, pero quisiera que pudieras de pronto reforzar un poco qué es lo que hacen ustedes y en qué países, digamos, están manejando hoy la plataforma. Homey es una administradora de vivienda en renta que usa tecnología para generar más eficiencia para nuestros usuarios. Manejamos alrededor de 5.000 departamentos en Ciudad de México y el resto de México, en Chile y en Perú. Entre ellos varios multifamilies. Hace poco fuimos escogidos por Parque Arauco para manejar su multifamily en Lima. Que la verdad que la vivienda en renta para mí ha sido mi pasión, ¿no? Desde el primer edificio que hice en el 2003. Ajá. Así que ya más de 20 años. Y pues me da mucho orgullo ver que hay una conferencia dedicada a la vivienda en renta. La vivienda en renta, sí, así es. ¿Y nos puedes, digamos, destacar cuáles son las principales ventajas competitivas de la plataforma bajo los modelos tradicionales? Principalmente es el uso de tecnología, por ejemplo, para evaluar si un inquilino va a ser un buen pagador o no, para evaluar cuál es el precio al cual debería estar listando una propiedad, para evaluar día a día si el precio está bien o está mal. O sea, yo puedo, viendo la temperatura del mercado, comparándolo con la temperatura de cada propiedad, darme cuenta si la propiedad está quedando muy barata o está quedando muy cara. Una tecnología para poder atender miles y miles de leads. Nosotros atendemos más de 4.000 leads por semana con un equipo muy chiquito, y la realidad que se hace eso gracias a que usamos inteligencia artificial, utilizamos buenos CRMs, y eso nos permite firmar unas 10 rentas por día. Eso sin tecnología sería imposible. Luego tecnología para cobrar, para estar seguros. Hoy nosotros tenemos una tasa de incobrabilidad que está por debajo de 2 de cada 1.000 inquilinos que un atraso de más de un mes. En realidad, en promedio, entre los intereses y penalidades, la incobrabilidad en realidad es 0. Claro. Entonces, esas son cosas que nos diferencian, yo diría, de un operador tradicional que está mucho más enfocado en grandes equipos, y eso nos permite también ser mucho más baratos en cierto sentido, porque nosotros creemos que la renta de la vivienda debería ir al propietario en su gran mayoría, y no que el operador se quede con una tajada grande a través de fees o a través de ineficiencia, de tener demasiada gente, etc. Y desde la perspectiva, digamos, de oferta y demanda, y pensando en los países a los cuales hoy en día ustedes actúan, ¿ves de pronto un país que asume un mayor protagonismo, digamos, para ese tipo de plataforma? Yo creo que uno de los 3 países está en un momento muy distinto. Chile está en una situación donde se construyó mucho, capaz demasiado, y hoy las rentas están bajando. Entonces ahí lo que estamos viendo es mucha gente se está acercando a Homey, porque cuando las cosas se ponen difíciles, cuando es un operador profesional, escogen ese operador. En México es un caso opuesto. En México no se construye prácticamente vivienda. Se entregan menos de 10.000 viviendas nuevas por año en toda la Ciudad de México, una ciudad de 25 millones de habitantes. Ahí lo que está pasando es que las rentas están subiendo 15, 20, 30% de un año al otro, y estamos viendo un crecimiento muy grande de las rentas. Claro que es difícil a su vez, mientras uno diría, bueno, es un mercado mucho más fuerte, el propietario casi que se alquila todo solo, no se necesita mucho esfuerzo para arrendar en un mercado tan caliente. Y el mercado de Perú es interesante, pero es un mercado que está descubriendo, en cierto sentido, la renta institucional. Entonces, hay mucha curiosidad en la gente, hay mucha hambre de conocimiento, hambre de información. Yo creo que ahí un jugador como Homey le aporta la experiencia de otros países, aporta herramientas que no se estaban usando en Lima, y eso creo que es un poco por qué Parque Arauco nos escogió a nosotros, porque vio que íbamos a traer cosas que probablemente no estaban disponibles en el mercado local. Y digamos, ¿has observado algún tipo de cambio importante a nivel del consumidor que, digamos, impacta el diseño o, digamos, la demanda desde esa perspectiva del consumidor? Yo no sé si que el consumidor está cambiando. Yo lo que siento es que los desarrolladores estamos aprendiendo. Así es. Estamos aprendiendo a ser más eficientes. Antes poníamos amenidades por poner amenidades. Hoy nos damos cuenta qué amenidades realmente la gente necesita, cuáles no, cómo tienen que ser. Los tamaños, yo diría que es donde más he visto una evolución y un aprendizaje. La mayoría de los que hacen multifamily, los desarrolladores empezaron de hacer viviendas tradicionales. Entonces hacían viviendas grandes. El que compra una vivienda para toda la vida quiere mucho espacio porque piensa que va a ir creciendo en esas viviendas.
El que se va a quedar por un año necesita algo práctico, algo económico, algo que le vaya con su estilo de vida, pero no necesariamente necesita muchos metros. Entonces, año tras año, los desarrolladores han aprendido que cuanto más pequeñas se hacían las unidades, más rentable se volvía su negocio. Entonces, en la misma superficie donde antes se hacían 150 unidades, ahora se hacen 300. Y también aprenden que, mientras que la unidad es más chiquita, cuantas más unidades tiene un edificio, más eficiente es. Hemos visto que se está perdiendo el miedo a hacer grandes edificios. Sí ha sido realmente un trabajo de pioneering, porque cuando empezamos hace 20 años, nadie lo hacía. Había que explicar todo. Empezamos en México. Así es. De a poquito se fue derritiendo el mercado y la gente empezó a creer y a desarrollar. Luego se hizo en Chile. En Chile se aprovechó que además hay tasas muy bajas. El mercado creció fuertísimo, pero ahora está pasando en Brasil, está pasando en Colombia, está pasando en Perú, hasta Paraguay. O sea, el multifamily en América Latina llegó para quedarse. Yo creo que si hacemos esta conferencia en 10 años, vamos a tener gente de muchos más países donde ya los jugadores no van a hablar, soy muy grande, tengo 2.000, va a ser, tengo 15.000, tengo 20.000, tengo 50.000 viviendas en arrendamiento, como el mercado americano, como el mercado inglés. Entonces yo veo que América Latina está perdiendo el miedo, aprendiendo más, sofisticándose, usando mejores herramientas, aprendiendo de sus propios errores y haciendo un mejor producto. ¿Puedes de pronto dejar un mensaje de la importancia de participar en un foro como ese de GRI? No habría un mercado de multifamily si no hubiera este tipo de foros que hace que se pique la curiosidad, que hace que se aprenda, que hace que se comparta información. GRI hace que nos volvamos amigos. Uno se ve como competidor en el día a día y luego se los encuentra en un evento así y se da cuenta que tienes muchas más cosas en común. Así es. Que competencia, que hay mucho más donde nos podemos ayudar. Entonces, la verdad que agradezco la presencia de ustedes. Llenaron un hueco que había en cierto sentido en la industria, con consistencia, con un entendimiento de las situaciones donde no es todo cookie cutter y todos los paneles son iguales, sino que realmente hay un... En el armado del panel, y ahora lo vi como moderador y como participante, hay todo un trabajo que hacen ustedes de entender la situación, de entender cuál es el mensaje, qué es la temperatura del mercado. La verdad que es muy impresionante lo que... Pues Francisco, muchas gracias por venir y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Bueno.